Hola, muy buenas y bienvenidos al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estáis viendo a la princesa de Burundi, Nolamprologus bricardi. Vamos a hacer una guía rápida y sencilla para personas que queréis mantener esta especie en casa. Deciros que la dificultad es bastante fácil, no es un cíclido que tenga una dificultad a la hora de mantenerlos ni de criarlos. Eso es un punto a favor de ellos. Vamos a ver un poco la distribución geográfica, digamos, pues Burundi, de ahí su nombre, Tanzania, República Centroafricana. Finalmente está casi, digamos, por todo el lago, es del lago Tanganica. Dependiendo de donde lo encontremos, bueno, hay una serie de especies o subespecies de ellos mismos, todavía a lo mejor no de todo clasificadas, por así decirlo. Varían a lo mejor en el tema de color, tienen a lo mejor alguna raya, colores más azules en la cabeza. Como os digo, hay una serie de subespecies, por ejemplo el Pulcher, el Gracilis, el Splendid, todos esos son todas princesas del Burundi, pero de diferentes zonas del lago. Estos animales los solemos encontrar a una profundidad entre 5 y 15 metros en el lago Tanganica. Las temperaturas, como sabéis, es en África, pues son temperaturas, digamos, bastante altas, entre comillas. Lo normal para tenerlos y mantenerlos en buenas condiciones estaría entre 24 y 27 grados. Sería la temperatura idónea para ellos, para que estén en plenas condiciones. Ya sabéis, en temperaturas más altas de 29-30 grados, los animales, digamos, aceleramos mucho el metabolismo y acortamos su vida. Estos animales en cautividad aproximadamente entre los 8 y 10 años os pueden durar, o sea que son animales bastante longevos. El tamaño no son cíclidos excesivamente grandes, están entre los 6 y 10 centímetros como máximo. Los machos siempre son un poco más grandes que las hembras. Para diferenciar un macho de una hembra, o sea, el dimorfismo sexual, el macho, digamos, tiene como un bulto más pronunciado en la cabeza. Si sabéis un poquito de cíclidos, el frontosa, también un cíclido africano, sabéis que tiene como una protuberancia en la cabeza, pues algo así, pero mucho más ligera, no es tan vistosa o se ve a simple vista como puede ser en el frontosa, pero bueno, es una de las partes que para diferenciar un macho de una hembra. Aparte del tamaño, luego la cola que tienen, los machos las tienen más puntiagudas y más, digamos, más pronunciadas que una hembra. Como estáis viendo, aquí por la izquierda acaba de pasar un macho, el que está saliendo muchas más veces que se ve que tiene la cola como más grande. Este que estáis viendo ahora mismo, eso sería un macho. Ya veis la cola como la tiene mucho más desarrollada que, por ejemplo, la hembra que está a la izquierda es un poquito más pequeñita y es menos desarrollada. Los acuarios para estos animales, para mantener un grupo, porque podéis mantenerlos con otras especies que sí que pueden ser compatibles del lago Tanganica, pero como os digo, son animales que digamos que son grupales, se mantienen en colonias y con ellos solo yo haría un específico solo de ellos. Ya os digo que no os aburriréis porque son animales muy activos y tienen muchos comportamientos muy, muy interesantes, desde la cría hasta el mantenimiento que hacen ellos mismos de las mismas crías entre padres e hijos se ayudan. Si por ejemplo metiéramos otro tipo de pez, son capaces, bueno, pues de echarlo de la zona donde ellos estén criando. Toda la familia, digamos, que se une contra esos peces. No son animales conchícolas, pero sí que pueden llegar a coger conchas y hacer sus nidos en ellos. Ya sabéis que en el lago Tanganica hay pues cíclidos conchícolas y en este caso ellos también, si le ponéis conchas, también les gustan y pueden hacer sus nidos en ellas. El tema del pH, pues pH es bastante altos, de 8 a 9. Luego el tema de KH superiores a 10, GH entre 10 y 20. A lo que a su alimentación se refiere, no son animales nada delicados, pueden comer alimento vivo, congelado, granulado o comercial. Se recomienda, por ejemplo, hacer papillas con vegetales, por ejemplo, con guisantes, con otro tipo de vegetal, ya que les aporta esa parte que es interesante para ellos, espirulina, por ejemplo. Luego trocitos de pescado blanco. Como veis, cualquier tipo de comida
los aceptarán perfectamente y no serán como otros cíclidos que a lo mejor os pueden dar un poquito más de la tabarra a la hora de comer. Estos no son nada delicados. Son animales que pueden ser agresivos y sobre todo cuando están en época de reproducción, pero por ejemplo, en este caso, como estáis viendo, esta familia que ya está formada de bastantes individuos, se respetan bastante. Sí que es verdad que cuando empieza la época de celo y los padres se empiezan a criar o alguna de las parejas que se puedan hacer entre ellos empiecen a criar, entonces se hará un poco de, pues bueno, de enfrentamiento por el territorio. Por eso es muy importante tenerle bastante roca, bastante sitio donde poder esconderse y entonces delimitan hacen como digamos una barrera donde ellos criarán y no habrá ningún problema. Como veis, el tema de las conchas que os he dicho antes es importante ponérselo, también hace que suba la alcalinidad del agua, que para estos animales es indispensable, ya que esos lagos son aguas muy alcalinas. Y bueno, como estáis viendo, es un acuario que solo teniendo esta especie es muy interesante, no os aburriréis y bueno, un animal muy bonito. El tema de coloraciones ya estáis viendo, tienen coloraciones azules, marcas en la cara, por ejemplo, amarillas, negras. La verdad que aquí a lo mejor no se aprecian bien por el tema de luz, pero son animales que son muy vistosos. Por algo se llamará la princesa de Burundi, pues por la belleza que pueden tener. La cola les hace bastante espectacular a la hora de moverse y se mueven digamos, por todo el acuario. No son animales que estén solo en el fondo o se mantengan solo arriba, sino que se mueven por todo el acuario y eso hace que sean acuarios muy vistosos el tener pues esta especie. Por mi parte nada más. Si os gusta esta especie, pues ya sabéis que no son animales muy difíciles de mantener. Suscribiros si os gusta este tipo de temática. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.